el gas natural ha dado de qué hablar en los últimos días. Por un lado, el Instituto Mexicano de la Competitividad pues dice que México, a diferencia de otros países que tienen pues unas reservas de decenas de días, España 40, Estados Unidos 46, pues tiene únicamente reservas para 2.4 días. Y en ese marco se anunció la semana pasada que el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, será el titular de la dependencia conocida por las siglas Cenagas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Esto lo vamos a platicar con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, especialista en el sector energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? Te saludo, te deseo feliz año. Mi querido Pascal, qué gusto platicar contigo, muy feliz año. Igual, tenemos un par de minutos en este bloque, nada más si quieres hacer una introducción inicial al tema, tanto en el caso de las reservas de gas que tiene el país, de acuerdo con la información que dio a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad, como también el nombramiento del exgobernador de Veracruz al frente del Cenagas. Claro que sí. Mira, primero explicar la naturaleza o la importancia del gas natural. 60% de la generación eléctrica, lo que mantiene prendidas las luces en la mitad del país, viene precisamente del gas natural. Y el Cenagas es muy importante porque maneja lo que era la Red Nacional de Gasoductos, que es principalmente las arterias, las vías de comunicación de este gas natural de importación y que en buena parte del país es el único que opera. Hoy entender precisamente en esta etapa de frío y muy probablemente hacia finales de este mes tengamos bastante frío, tener la preparación para mantener el gas natural en México y también con las luces prendidas. Oye, y justamente estamos viendo que Estados Unidos está enfrentando una tormenta invernal en estos momentos. 30 estados del país están bajo varios centímetros de nieve. Tenemos una dependencia muy importante del gas natural estadounidense. Con este nivel de reservas, ¿qué situación nos puede plantear esto? Fíjate, qué bueno incluso hablar rapidísimamente de eso. Estos 2.4 días no son otra cosa más que el gas natural que ya está en los ductos, el famoso gas de empaque. Sí. No tenemos, yo diría, un pendiente histórico, tener un almacenamiento estratégico y también comercial para gas natural en caso de que algo saliera mal, ya sea que nos peleemos con los Estados Unidos, un evento climático como el que está ocurriendo o la producción de Pemex que cayera. Es uno de los pendientes que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum en su administración. Le agradezco mucho a Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético, que me haya esperado para continuar esta conversación. Entonces, hablábamos de las reservas, estimado Gonzalo. Decías que solamente tenemos lo que se denomina gas de empaque, es decir, lo que está en los ductos. No tenemos pues reservas. Se había hablado de crear reservas en cavernas, en otros lugares, pero esto nunca se ha podido llevar a cabo. Y bueno, las necesidades del país pues se incrementan y tener 2.4 días de reserva de gas es realmente una situación de mucha inestabilidad, me parece, ¿no? Y fíjate, eso es importante porque ya varias ocasiones México ha sufrido por la falta de gas natural. Y cabe recordar, de nuevo, no tenemos que especular, simplemente irnos a las anécdotas, lo que pasó en febrero del 2021 cuando fue la tormenta invernal Uri. En ese momento, pues prácticamente cayó este fenómeno meteorológico llamado el Polar Vortex, donde se estacionó una masa de aire polar en buena parte de Norteamérica, especialmente hacia el estado de Texas, y vimos justamente un incremento de precios que pasó de un jueves en $3.50 a más de $150 el millón de BTU, la unidad del gas natural, para un domingo. En estos 5 días que estamos hablando, Pascal, el CFE, en este caso el mayor importador de gas natural del país, perdió más de 50,000 millones de pesos, en palabras de su entonces director Miguel Reyes. Obviamente esta política de seguir apostando a vivir al día, al no tener este almacenamiento, pues deja a México completamente vulnerable, ya sea las presiones comerciales que se están hablando ahora con el nuevo presidente electo Donald Trump, Uh-huh. o bien de los fenómenos meteorológicos, o peor en algunos casos, incluso hasta casos de sabotaje. Obviamente México apostar a una genuina seguridad energética requiere este tipo de inversiones que no serán quizá políticamente populares, pero que son altamente necesarias.
Dime una cosa, y si no, corrígeme por favor. Entiendo que Estados Unidos logró incrementar su capacidad de producción de hidrocarburos mediante la explotación de depósitos de shale gas. Y bueno, pues esto es algo que este gobierno y el gobierno anterior pues no han querido hacer. Han dicho que están en contra de realizarlo. Entonces, eh, digamos, esta política de no extracción con este método de explotación nos pone en una situación compleja de dependencia. Totalmente, querido Pascal. Y fíjate qué bueno que tenemos que hablar de esto, porque apenas estamos hablando de hace un poco más de 10 años, es 12 años para ser más exactos. Estados Unidos incluso producía cerca de 5 millones de barriles diarios, poquito más que México de ese entonces. Al día de hoy, Estados Unidos ya produce por arriba de los 13 millones de barriles diarios. ¿Cuál es el mayor beneficiario de todo esto? Precisamente el gas natural. Gran parte de lo que está ocurriendo del gas natural licuado, cuando el gas natural baja a temperaturas de menos 162 grados, pasa del estado gaseoso al líquido y con eso se puede poner en grandes buques, pasó de ser el importador más grande del mundo a uno de los mayores exportadores. Una de las noticias, seguramente tú estarás más al pendiente de eso, que ocurrió apenas la semana pasada fue que se terminó el flujo del gas ruso hacia Europa continental. Y hay una muy buena preocupación en Europa acerca de cómo se va a ser sustituido. Bueno, hay que decir a la gente, gran parte del gas natural de Estados Unidos está fluyendo hacia el viejo continente precisamente para quitar ese tipo de dependencia o ayudar a los socios comerciales. Esta nueva geopolítica energética alrededor no del petróleo sino del gas natural va a ser de los grandes riesgos y también potenciales áreas de oportunidad para un país como México. Y tendríamos la posibilidad de explotar yacimientos shale como lo ha hecho Estados Unidos. ¿Tendríamos ese tipo de yacimientos? Totalmente. Y qué bueno que me haces esa pregunta, querido Pascal, porque México vive una tremenda paradoja. Como muy bien apuntas, la administración del presidente López Obrador hizo esta prohibición informal, realmente nunca hubo un cambio de regulación para que no se hicieran ese tipo de fracturamiento hidráulico. Es muy importante decir que México tiene el sexto potencial más grande del mundo, Pascal, para poder básicamente Mm. triplicar nuestras reservas de gas natural. Obviamente, por desgracia, es otro de los triunfos de la ideología sobre la técnica, tal y como lo vimos ahorita con el panel donde perdimos acerca del maíz transgénico. Es otro ejemplo del mismo caso. Bueno, ahora nada más para concluir el tema del Centro Nacional de Control de Gas Natural, decía la presidenta Sheinbaum al nombrar a Cuitlahua García Jiménez, que es un ingeniero eléctrico mecánico que tiene experiencia en energía. ¿A ti qué te parece su currículum para encabezar esta dependencia? Fíjate qué bueno que me haces esa pregunta, Pascal. Yo te diré que es, por desgracia, es alguien que está absolutamente rebasado para ese tipo de temas. Es un tema, sobre todo, y hay que entenderlo en esa dimensión, que va a tener exposición pública, sobre todo en compra de terrenos para poderlos vender hacia la federación y que a partir de ahí CFE o algún otro privado pueda construir gasoductos. Ujú. Es un proyecto, sobre todo, que requiere muchísima especialización técnica, de la cual el ingeniero exgobernador Cuitlahua García, pues simplemente carece. Dada, como te platicaba anteriormente, estas condiciones climatológicas que se antojan en este mes, a finales de este mes, pues obviamente va a tener una curva de aprendizaje extremadamente pronunciada. Bueno, también tenía pendiente preguntarte sobre el tema de la termoeléctrica de Tula, que se anunció su reconversión a gas natural. ¿Qué te pareció este anuncio? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, Pascal, porque ahorita lo que está pasando es que la presidenta Sheinbaum toma algunos de los elementos que también traía en su momento la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Son proyectos que pueden ayudar y sobre todo a disminuir parte de la contaminación que se observa en el Valle de México, especialmente del dióxido de azufre, que es un precursor del cáncer de pulmón, de EPOC y del enfisema pulmonar. Obviamente eso es un paso muy positivo en este avance para hacer una de estas reconversiones. Una reconversión que aparte era en cierta forma ya necesaria, sobre todo por la introducción de coquizadoras en la refinería de Tula.
Las coquizadoras lo que hacen es tomar el combustóleo y de ahí sacar una proporción de gasolina y diésel. Esas plantas deberían de estar ya funcionando durante este año 2025. Obviamente en esta reconversión van a bajar una parte de los niveles de contaminación del Valle de México, pero que también la gente tenga la expectativa de que no va a solucionar ni vamos a tener los cielos claros que en algún momento llegamos a tener hace muchos, muchos años. Pues Gonzalo, siempre un gusto conversar contigo. Te deseo feliz año y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, un tremendo abrazo para ti, para toda tu audiencia y muy felices fiestas y próspero 25. Gracias, gracias a Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, especialista en el sector energético. Pues un tema muy importante, muy relevante, el del gas natural. Con los datos que nos ha dado Gonzalo, pues hay que tenerlo siempre presente, este tema en la discusión pública.